gracia de Cristo reanima tu amor. Un saludo afectuoso para todos los hermanos, que Dios les bendiga. Abran sus Biblias, por favor, al Evangelio de Lucas. A mí me encanta Lucas por todo lo que ustedes se pueden imaginar. Terminamos en el versículo 25 del capítulo 1. Ya hemos hablado muchísimo de eso, así que no vamos a volver atrás. Lo vamos a dar por aprendido y sabido. Y ahí está. Les quiero dar una tarea. Si pueden anotar en sus cuadernos, quiero que me la traigan el próximo martes, si el Señor los permite y nos da vida y salud, que hagan una columna, ¿ya? Semejanzas se llaman, y estas semejanzas entre. Vamos a poner Jesús en una columna, en la otra columna, Juan el Bautista. ¿Va? ¿Ok? Y entonces yo quiero que ustedes hagan un ejercicio y usando Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 25, y Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38, las semejanzas que hay entre Juan y Jesús. Yo quiero dar dos voy a dar, ¿verdad? Para que ustedes comiencen. Ya, Jesús ya nacido por un milagro. Juan el Bautista nacido por un milagro. Ahí los milagros tienen dos connotaciones que son bien importantes que yo le hice el otro día, ¿verdad? Una, por la intervención directa del Espíritu Santo, y otra, por medio de las leyes naturales, Dios intervino, ¿ya? Y eso es lo que es un milagro, es la suspensión de la ley natural. La procreación es conocerse sexualmente un hombre y una mujer, la mujer dice que concibe y luego parir el hijo, ¿verdad? Son las tres leyes de la naturaleza. Pero quiero que hagan esa comparación. Nombre, ¿no es cierto?, nacido por milagro. Primero, ya el mismo ángel, en ambos casos. ¿Ya? Y ahí ustedes quiero que busquen todas las similitudes, todas. Creo que hay 17. Ahora, si usted me puede sugerir otras, 18 también puede ser, o 20 puede encontrar. Haga usted el ejercicio, le va a encantar. ¿Ya? Porque es curioso que este escritor de este evangelio, Lucas, ya haya sido tan detallista, y no lo es ni Mateo, ni Marcos, ni Juan, en hacer la anunciación, dice, del nacimiento de Juan, dice la introducción arriba, ¿verdad? Que no es inspirada, pero que ayuda para buscar los textos, en el verso 5, anunciación del nacimiento de Juan, y luego anunciación del nacimiento de Jesús. ¿Por qué los pone los dos? Hay un propósito, y luego lo vamos a entender por qué es ese propósito. Acuérdense que este libro fue escrito aproximadamente en el año, digamos, para no entrar en controversia, entre el año 60 y 62, por ahí, ¿ya? Cuando ya estaba consumado el cristianismo, había comenzado, llevaba en actividad unos 30 años aproximadamente de predicación. Y entonces, para dejar en claro quién era Jesús, quién era Juan Bautista, y aunque había muchas similitudes en muchos sentidos, ustedes se van a dar cuenta. Por ejemplo, ambos eran solteros, ¿verdad? Ahí hay una cosa también, ¿verdad? Y otras cosas más, pero yo creo que ustedes usen la imaginación, la creatividad, la inteligencia, ¿ya? Y desarrollen todas sus capacidades para que hagan esa columna, ¿vale? Ya, las similitudes entre Jesús y Juan. Y luego yo les voy a presentar la próxima clase, una lección que yo tengo preparada ya con algunas que yo seleccioné. Totalmente, no, van a coincidir todas, pero a lo mejor no tengo todas las que usted tiene, a lo mejor usted tiene más que yo y yo les puedo agregar después, o yo tengo algunas que ustedes no van a tener. Pero vamos a aprender mucho de eso en ese sentido. Pero fíjense ustedes lo curioso de esto. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, verso 26, que el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Dice la palabra de Dios aquí, también en el texto anterior, dice que el verso 11, y se le apareció, 1:11, dice, un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso a Zacarías. Pero no dice quién eran. Pero luego en el verso 18 le dice,
le dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Yo quiero ahora que vayamos, por favor, al libro de Daniel, ¿ya? O sea, Jeremías, Ezequiel, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Daniel, capítulo 8. ¿Ya? Ustedes son rápidos para buscar en las escrituras, así que no hay problema. Tomen todas estas notas porque después no se las voy a mandar yo, sino que ustedes van poniéndolas en sus Biblias o en una nota aparte. ¿Ya? Y en el capítulo 8, versículo 16, dice, estoy leyendo Daniel capítulo 8, versículo 16. Yo oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. Y vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Aquí también hay una palabra muy interesante. Es curioso que este ángel apareciera en el inicio de lo que iba a ser el plan eterno de Dios para redimir al hombre. Cuando Dios comienza el plan desde la eternidad misma, ya primero en la persona del anunciador del Señor, que vendría con el poder de Elías, ya, y el Señor mismo. Entonces él agrega esta frase al hombre y le dice, porque la visión es para el tiempo del fin. Según mi entendimiento, el tiempo del fin, el fin del sistema judío de religión. Mire lo que dice el verso 19, 8:19. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Y luego el versículo 26, la última frase, dice, la visión de la tarde y la mañana que se ha referido es verdadera, un tiempo, ¿verdad? Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. O sea, hablando, ¿verdad?, del tiempo del fin. ¿El tiempo del fin de qué? Del sistema judío de religión. Hebreos es muy claro, dice que Dios, Hebreos 1:1, habiendo hablado de muchas formas y muchas maneras en nuestros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuáles son los postreros días? Hay hermanos que han cometido el error de decir que los postreros días son ahora, el 2020. No, señor. Ni al 1800, ni al 1100, ni al 1500, ni al 1100. Dice, en los postreros días ¿de qué? Del sistema judío de religión. Porque ya pasó en la transfiguración, Dios aparece y demuestra a Pedro, Juan y Jacob, y Jesús se manifiesta, se transfigura, se transforma, y aparece Moisés y Elías. Pero una voz de los cielos les dice que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Ya pasó el tiempo de la ley, pasó el tiempo de los profetas. Entonces, el tiempo del fin, el tiempo de los postreros días, es el fin y los postreros días del sistema judío de religión. Entonces, Dios se está preparando todo. Fíjense ustedes cómo coordina. Y el mismo ángel Gabriel, el que está delante de Dios todo el tiempo, es el ángel que Dios usa, ¿verdad?, desde la eternidad para comunicar a los demás. La palabra ángelos, del griego, significa mensajero. Entonces, los que tradujeron la Biblia, los editores de la Biblia, cuando tradujeron la palabra ángelos, cuando se refería a un ser celestial de origen divino, como ángel, arcángel, querubines, ¿verdad? Y eso, ya dejaron la palabra ángel, que es una transliteración de la palabra angelos, que significa mensajero. ¿Y quiénes son los ángeles? Bueno, la Biblia dice claramente, son espíritus ministradores para aquellos que recibirán las bendiciones de Dios. Son seres celestiales. Y por eso la palabra ángelos. Pero la palabra significa mensajero. Y a veces la palabra, cuando se refiere a un individuo de la tierra, de origen humano y todo lo demás, también se usa la palabra ángel, pero se traduce como mensajero. Ya, para que entendamos bien de qué va la cosa. ¿Vale? Ok. Entonces, ya estamos, ¿verdad? Otra vez. Con el tema, dice que Gabriel, el ángel Gabriel, fue enviado a Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Lo mismo que sucedió con Juan el Bautista. O sea, el mensajero de Dios, ese que dijo que para el fin, allá en el capítulo 8 del libro de Daniel,
Es el mismo ángel, el mismo instrumento divino, este ser celestial, que Dios le da un mensaje para comunicar a este Daniel, un profeta de Dios. Ahora dice que lo va a hacer con Zacarías y lo hizo en el caso de María. Dice a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ahora, yo les quiero decir dos cosas. Por favor, pongan mucha atención de lo que voy a decir en este momento. En el libro de Isaías, que lo vamos a estudiar y luego lo vamos a repasar cuando llegue el momento, quiero que hagan sus Biblias, ustedes, al capítulo 9 del libro de Isaías. Capítulo 9, por favor. Disculpen, es el capítulo 7. Acuérdense que yo tengo una tara ¿cómo se llama? De la comprensión, ¿ya? Yo sufro ¿cómo se llama? De dislexia, disgrafía y discalculia. Así que la discalculia confundo los números. Entonces, bueno, no, es 7:14 de Isaías. ¿Qué dice 7:14? Dice el verso 13, para ponerlo en contexto, dice, dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David. O sea que no es para todos, es para la casa de David. Más tarde vamos a ver que la casa de David daba a los reyes y la casa de Leví el sacerdocio. Dice, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, es una palabra conectiva, coma, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta es una profecía mesiánica de la anunciación de Cristo, el Hijo de Dios. Emmanuel significa Dios con nosotros. Para ser Dios con nosotros tiene que tener alguna señal, alguna cosa que trascienda a la comprensión humana o que se quede en la esfera humana o del género humano, ¿ya? Que no es una cuestión de antropología del origen de las generaciones y de personas y tal. No, aquí hay un paréntesis celestial en que Dios va a tomar su mano, ¿verdad? Y va a usar a los hombres para generar en los hombres ya al Hijo de Dios. O sea, es una intervención divina para llevar adelante sus propósitos. Yo les voy a decir lo siguiente. El Señor mismo os dará señal. La pregunta que yo quiero hacer es la siguiente. ¿Qué es constitutivo de señal en este versículo? Leamos entre líneas. ¿Qué es lo constitutivo de señal en este versículo? Dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Lo que es constitutivo de señal es que las vírgenes no conciben. Las vírgenes no conciben. Quedémonos con ese pensamiento, ¿verdad? Porque las vírgenes no conciben. Y el concepto que dice que tendrá un hijo, dará a luz un hijo, va a tener un hijo, pero ese hijo le van a poner Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces también es constitutivo de una señal potente en que iba a intervenir Dios milagrosamente. Porque la ley de la procreación es conocerse sexualmente, la mujer concibe en su vientre y da a luz. En este caso no es así. Hay liberales, no hermanos nuestros, pero algunos también, modernistas, ¿ya? Y otras personas más que no les interesa mucho la inspiración de la Biblia, quieren dar siempre una explicación desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista divino. Nosotros no, nosotros queremos hablar a la palabra de Dios que es inspirada divinamente, y eso ya lo sabemos. Ya nos enseñó el hermano Juan y todos lo sabemos de mucho tiempo. Sin embargo, cuando dice aquí ya que el Señor va a intervenir, significa que el Señor va a suspender la ley natural de la procreación para llevar a efecto sus propósitos. Y lo ha hecho.
hay montones de textos, ¿no? Montones de milagros en que Dios ha intervenido con propósitos divinos, a veces usando cosas naturales y a veces suspendiendo la ley natural. En este caso de María, pues pasa eso. Y dice ya que será ese hijo y llamará su nombre Emmanuel. Lo que es constitutivo de enseñar entonces es que las vírgenes no coinciden. Y dice, con un varón, está desposada, una virgen, desposada, con un varón que se llamaba José. La palabra desposorio, según la enseñanza bíblica, ya era la unión civil de las personas. ¿Me explico? Era la unión civil de las personas. El matrimonio no se había consumado, pero sí estaban unidos civilmente. No es matrimonio que Dios se decía, nos vamos a juntar y ya estamos casados porque Dios nos casó. No. Dios es, por supuesto, que Dios es el que une el matrimonio. Pero también hay leyes civiles que tienen que ser respetadas. José habló con los padres de María, que yo, acordaron todo lo que tenía que ver, y se celebraron los desposorios. Ella estaba unida civilmente, pero sin conocerse sexualmente, con María. ¿Por qué? Porque de acuerdo al relato, después José quiso dejarla secretamente y no quiso infamarla. ¿Cómo la iba a infamar si no era su mujer? El ángel le dice a José, no temas recibir a tu mujer. O sea que era mujer de él, aunque él no la había conocido sexualmente, pero sí civilmente. Y como era de origen divino lo que ella tenía, entonces él no la quiso tocar. Y dice que no la conoció sexualmente, siendo su esposa, hasta que nació Cristo. Entonces, los desposorios eran la unión civil de una pareja. Hoy día, los hermanos, algunos, incluso predicadores, he escuchado decir, no, que el matrimonio lo hace el Señor. Por supuesto, claro, yo no estoy juzgando eso. Pero yo no voy a celebrar ninguna cosa que no reúna las condiciones que Dios dice que hay que respetar las leyes civiles. Sí, señor, yo tengo una libreta que dice la familia fulano, sutano, se unieron al matrimonio de acuerdo a la ley, que sea, etcétera, y luego nos juntamos como marido y mujer y fuimos bendecidos por Dios, etcétera. Es exactamente lo mismo. Siempre la gente piensa que los antepasados, los antiguos, eran gente muy bárbara, muy loca, que no había ninguna cuestión que regulara eso. No, señor. Los judíos, el pueblo de Dios y Dios mismo, que sé yo, etcétera, era muy estricto en esa cosa. Entonces María, hallándose en esta situación de unida en matrimonio, pero sin consumar el matrimonio, en unirse sexualmente con esta mujer, dice que una virgen concebirá. Y entonces él dice, ¿cómo será esto? El pobre José tiene que haber sufrido mucho. El desamor tiene que ser muy grande. Yo no la he tocado. Yo no he hecho nada y esta mujer está embarazada, que es tremendo. Hasta que tiene que intervenir el ángel a José, ¿verdad? Y en sueños y todo. Y como era un hombre virtuoso y María también y todo lo demás, y ya también Dios había intervenido en el caso de Elizabeth, por eso va y visita con ella y qué sé yo y todo lo demás. Entonces hay todo un drama de tipo cultural, social, ¿verdad? Familiar, pero en el cual había intervenido la mano divina de Dios. ¿Me entienden, hermanos? Yo quiero ser bien claro en esto porque para que no haya más confusión. Algunos dicen, entonces no era su mujer hasta que no la conoció. No, señor, porque el ángel le dice más tarde, el ángel se le aparece a José cuando él se sorprendió de la situación que había vivido. Dice, quiso dejarla secretamente. Quiso sufrir el desamor por la traición. El ángel le dice, no, dice, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Y la recibe. Y le dice el ángel, no temas recibir a tu mujer. Era la esposa, pero no habían celebrado el vínculo matrimonial. Pero delante de los ojos de Dios sí, porque estaban casados civilmente y era su esposa. Y dice, infamarla. ¿Cómo la iba a infamar si no era su esposa? Porque estaban unidos civilmente. Y ella había violado esa ley civil que prescribía que la mujer cuando se hacían los desposorios se esperaran 3 meses para llorar su virginidad y luego unirse en matrimonio. Hoy día vivimos en una sociedad muy promiscua, ¿ya? Y muchos, ¿verdad? O no decir casi todos, pero muchos,
tienen relaciones antes de unirse en matrimonio. Pero eso es fornicación. Antes lo tenemos claro. Pero en los ojos de Dios, el matrimonio comienza, ¿verdad? Cuando ellos se unen civilmente y determinan vivir juntos, ¿verdad? Y Dios bendice esa unión, y entonces son marido y mujer. Lo demás que aquí te pillo, aquí te mato, y me junto, y qué sé yo, etcétera, no. Viven en concubinato. Eso no es matrimonio. Algunos dicen, no, pero estamos casados delante de Dios. ¿En qué términos? ¿En qué condiciones? ¿Cómo? Entonces, no es así, no va por ahí la cosa. Fíjense ustedes que tengo una estadística del INE, del Instituto Nacional de Estadística de Chile, ya que los matrimonios celebrados en Chile en el año 2019, o sea, hace 2 años atrás, perdón, 2017, 3 años atrás casi ya, 4, el 75% de los niños nacieron fuera del matrimonio. El problema en la sociedad no es de recursos, no es de políticos, no es de liderazgo, no es de una sociedad, digamos, que tiene carencias sociales y tal, y eso, no, señor. El problema es moral y espiritual. Y de ese 75% se salva solamente, ya el 40, el 60 se pierde. Pasa por la vida como nada. O en la cárcel, o traficante, o bandido, o hace lo mismo, golpeador, sin responsabilidad ninguna. Entonces estamos, ¿no es cierto?, creando una sociedad que no está creando las columnas que sostienen la sociedad, que es la familia. Si alguien de nosotros conoce a alguien, dígale eso. O si alguna vez estuvo en eso, arrepiéntanse de eso. Porque no es la manera que vamos a construir una mejor sociedad. Cuando se construye de acuerdo a los principios espirituales y morales de Dios. El matrimonio de María y este señor fue el desposorio, o sea, la unión civil. Porque después le dice el ángel, recibe a tu esposa, recibe a tu mujer. Dice, de la casa de David. De la casa de David. Aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Ya? Por favor, vayan tomando nota. No voy a repetir esto porque si no, no vamos a terminar nunca. Pero bueno, no importa si podemos estar aquí 4 o 5 años. Por eso yo siempre dije que estas clases van a durar todo el tiempo que duren las clases. Si son 3 años, 4 años, 5 años, vamos a estudiar la vida de Jesús. Yo creo que cada cristiano, que cada iglesia como institución divina para proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tiene que estudiar la vida de Jesús, saber todos los detalles para responder a los incrédulos, para responder a los que critican, a los que nos quieren hacer cargo de cosas que no nos pueden hacer cargo. Cuando yo explico esto a personas que dicen que no, es que la Biblia aquí, le digo, ¿qué versículo, qué capítulo? Dígamelo. Y luego le digo, ¿me quieren escuchar, por favor? Y yo le digo. Y se quedan sin respuesta. ¿Por qué? Porque no quieren caer en la vergüenza de su propia ignorancia. Porque el que ignora es el que no sabe. Del latín ignore, que no sabe. Pero mire usted, vamos a hacer un ejercicio bien cortito, ¿vale? En el libro de Mateo, capítulo 1. Estamos hablando, ya quiero hacer hincapié, ponga usted ahí en sus notas la casa de David. Acuérdense ustedes que la casa de David era la tribu de Judá que daba a los reyes. ¿Se acuerdan? Ok. Dice en el capítulo 1, verso 1, dice, libro de la genealogía, ¿verdad? Los descendientes, ascendientes de Jesucristo, hijo de David. Cristo no era hijo de David, ¿verdad? Quiere decir que la palabra hijo en ese contexto significa descendiente de. Y luego dice hijo de Abraham, tampoco era hijo de Abraham, Jesucristo. ¿Verdad? Y sigue hablando, pero va en forma progresiva. Va de 1 a mayor, 2, 3, 100, 200, 300. Miren, y llega y dice, y Eliú engendró a Eleazar, verso 15. Y Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María.
O sea que por el lado de José, ¿no es cierto?, era de la casa de David, por el lado paterno. Y por el lado materno, vayan conmigo a Lucas capítulo 3, por favor. La genealogía de Mateo apunta a José, mujer de María. Perdón, esposo de María. Dice que Jesús comenzó de la siguiente manera. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José. Pero no era hijo de José, ¿verdad? No era hijo de José. Era hijo de José en el sentido, digamos, el padre adoptivo, por decirlo de una manera, ¿verdad? Porque era el esposo de María, era su papá, claro. Y mire lo que dice. Hijo de Elí, hijo de Matata, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José, y sigue. Pero ahora viene en forma regresiva. Va 100, 99, 98, 73, 71, 60, 53, va decreciendo. Y miren lo que dice, cuando llega aquí al capítulo 3 de Lucas, versículo 31, dice, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán. ¿Y de quién era hijo Natán? De David. ¿Y de quién era hijo David? De Isaí. ¿Y de quién era hijo Isaí? De Obed. ¿Y de quién era hijo Obed? De Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, etcétera, etcétera. Y viene y termina y dice, verso 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Tendrás un hijo que será el hijo de Dios, dice el ángel a María. Entonces está dando la genealogía desde el punto de vista de María. Ahora, anoten por favor en sus notas. Pongan en el cabezal, pongan por ejemplo David. ¿Ya? David. Ahora, pongan una raya hacia abajo en el lado izquierdo y una raya hacia abajo con el lado derecho. Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a Mateo de nuevo, ¿vale? Que recién estábamos ahí, no lo dejen de marcar. Y miren lo que dice aquí. Verso 6, verso 5. Mateo 1:5. Dice, Salmón engendró a Rahab, que fue la esposa de Rahab, a Boz, ¿verdad? Y Boz engendró a Ruth. Y Ruth engendró a Obed, que era el papá de Isaí. Obed a Isaí, o sea, el abuelito de David. E Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón. Entonces tenemos, por el lado de José, vamos a poner José, aquí vamos a poner Salomón. En la raya al lado izquierdo, pongan David, Salomón. Luego tiren la raya hacia abajo y pongan José. O sea, Cristo era descendiente de David por el lado de Salomón y José, ¿verdad? De la casa de David. Mire lo que dice ahora Lucas. Dice que el verso 31, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán. ¿Y de quién era hijo Natán? Regresivamente hablando, era hijo de David. ¿Y de quién era hijo David? De Isaí. ¿Quién era hijo Isaí? De Obed. ¿Y quién era hijo de Boz? Lo mismo. Entonces pongan ahora acá abajo, aquí pongan Natán. En la derecha suya, la rayita que les dije yo, pongan Natán. Entonces tenemos arriba David, por el lado izquierdo Salomón, por el lado derecho Natán. Y tiren la línea hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que dice el verso 38? Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Pongan entonces María. Entonces, Cristo era de la casa de David. Entonces, Cristo era legítimamente rey de los judíos. De la familia de David.
David aquí al medio, al centro. Bajamos, Salomón, Natán, seguimos, José, María, Jesús, rey de los judíos. Pero rey de los judíos no era descendencia humana desde el punto de vista estricto, sino de origen divino. Y aquí os daré una señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel. ¿Ok? Si alguien tenía alguna duda, espero que se haya aclarado. Si no, lo vamos a seguir con la tarea que yo les asigné, porque la próxima tarea va a ser que ustedes me pasen, ¿no es cierto?, la genealogía de la casa de David, para concluir que, la genealogía de Mateo es por medio de su marido José, y el de Lucas por medio de María, la madre de Jesús. Ambos eran de la casa de David, por medio de Salomón y de su hijo Natán. Cristo era rey de los judíos. Legítimamente. No estamos hablando de supuestos, estamos hablando de cosas que obedecen a eso. Hay entonces una evidencia interna tremenda, tremenda, que Cristo es rey de los judíos. Pero a diferencia de los reyes humanos, ahora era el mismo Hijo de Dios. ¿Saben ustedes por qué Cristo se llama Hijo de Dios? ¿No es cierto? ¿Por qué se llama, por ejemplo, el Hijo de David? Porque era descendiente de David. Hijo de Dios porque era en origen, ¿verdad? Divino. ¿Y por qué se dice Hijo del Hombre? Porque Cristo, escuchen bien por favor, si lo quieren anotar, es el Hijo del Hombre. Jesús es el Hijo del Hombre y se hizo Hijo del Hombre para enseñar a los hijos de los hombres cómo ser hijos de Dios. ¿Estamos? Jesús se hizo Hijo del Hombre. Se identificó con nosotros, con nuestras luchas, con nuestras necesidades, con nuestras posibilidades de recibir perdón, la misericordia de Dios y todas sus bendiciones y todas sus promesas. Hijo del Hombre. Se hizo Hijo del Hombre para enseñar a los hijos de los hombres cómo ser hijos de Dios. Yo no sé si tengo tiempo. A mí se me pasa el tiempo muy rápido. No sé por qué, pero bueno, ¿qué quieren que le diga? Muy bien, y el nombre de la Virgen era María. Ya, yo sé que en este versículo fue casi toda la clase, pero yo quiero que entiendan, si hay alguna duda, ya lo podemos volver a repetir la próxima semana un poquito, para los que no alcanzaron a tomar nota y todo eso. Pero acuérdense que les di las comparaciones de Juan el Bautista y de Jesús, y luego les voy a pedir como tarea también que me hagan una genealogía de Cristo, ¿verdad? ¿Quién apunta a quién y por qué? ¿Vale? Ya. Dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, muy típico, ¿verdad? Fue lo mismo que le pasó a Zacarías. Se presentó ahí un ángel. Y le dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Miren lo que dice María, miren lo que dice el narrador, el que escribe, para que saquemos de duda los rezos u oraciones a María. Miren lo que dice. Mas ella, María, dice el narrador, cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. No es una oración, es una salutación. Es un saludo de una mujer, bendita tú entre las mujeres. ¿Cómo que no va a ser bendita? Salve, muy favorecida. ¿Qué les parece si una de las mujeres que están aquí en este momento en la plataforma hubiesen tenido, o sea, no habría sido una oración para que ella pida delante de su hijo después, que si existe, no había nada de eso, ni siquiera se sabía. Es una salutación. Por supuesto, ya en la narrativa, en el lenguaje hebraico, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, va en el pensamiento de lo que es una bendición para una mujer de esta magnitud. De esta magnitud. Entonces el ángel le dijo, María, no temas. No tengas miedo. En este contexto significa tener miedo. En otro contexto significa obediente disposición.
no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. La palabra, siempre que la palabra gracia se refiere a la salvación, se refiere a tener el favor de Dios, a tener la aceptación de Dios y las bendiciones de Dios. Somos salvos por gracia, ¿entienden? Eso es lo que significa gracia. No puede ser entendida de otra manera. Y ahora le dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Al igual que Juan, el ángel le dice que va a tener un hijo. Se produce el milagro, una mujer, un hombre, un milagro. Concebirás en tu vientre. Fíjense ustedes que la ley de la naturaleza, ¿cuál es? Quiero que leamos ustedes para que no piensen que yo estoy especulando. Quiero ser lo más apegado a las escrituras. Libro, capítulo y versículo. No para pelear ni nada, sino que simplemente para imponer, ¿verdad?, las cosas como tienen que ser, ¿verdad? Y cómo tenemos que entenderlas. Ya, vamos a ver lo que es, ¿verdad? ¿Qué es la ley de la procreación? Génesis capítulo 4, por favor, si pueden leer conmigo, versículo 1. Génesis 4, 1. La ley de la procreación. Conoció a Adán a su mujer Eva sexualmente, la cual concibió en su vientre y dio a luz a Caín o lo parió. ¿Cuál es la ley de la procreación según la naturaleza humana? Conocerse sexualmente, concebir y dar a luz. Esa es la ley de la procreación. Pero aquí no. Dice, he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y les dice 5 cosas aquí que aquí nos vamos a tener que quedar un buen rato, después vamos a volver a eso, ¿ya? Entonces voy a explicar esto nomás y después seguimos con lo otro. Lo voy a explicar rapidito y después volvemos la próxima semana a empezar aquí. En este versículo lo vamos a dejar, pero lo voy a leer y lo voy a explicar brevemente, ¿ya? Dice, este será grande, número 1. 2, será llamado Hijo del Altísimo. 2, el Señor Dios le dará el trono de David su padre. 3, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. 4, y su reino no tendrá fin. 5 cosas. Vamos a estudiarlo la próxima semana. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Aquí vamos a quedar. Que el Señor los bendiga ricamente.